Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Sean santos es el tema de hoy. Hemos visto al inicio de esta carta que los expatriados a los que está dirigida la carta eran perseguidos a muerte y que eran también despojados de sus bienes. Por eso se les llama expatriados. Pedro, con esta carta, está animando y fortaleciendo a los creyentes en la fe. Recordemos que ellos están siendo perseguidos por el emperador romano Herodes. Y esto lo hemos visto desde el principio, y es bueno que no se nos olvide. Herodes está con todo el ejército de los soldados romanos persiguiendo a los creyentes en la fe. Y luego aparte están los judíos legalistas, esos religiosos que siempre han existido y existirán en todos los tiempos. Y también están acechando los propios familiares. Y lo vimos la semana pasada, esto lo había hablado nuestro Señor Jesús. Él lo había dicho, que los principales enemigos del creyente serían los de su propia casa, los de su misma familia. Entonces esta era la atmósfera, o este es el marco histórico que podemos ver de los cristianos a los que está dirigida esta carta y de la mayoría de los cristianos del primer siglo. Y la idea principal de Pedro aquí en la epístola es que los expatriados y los lectores a través de los siglos escudriñen las Escrituras para encontrar salvación. Es por eso que él anima y da una esperanza. Primera de Pedro 1:10 nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esto lo vimos la semana pasada. Ahora Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hace un llamado de un tema que a muchos, y sin temor a equivocarme, a muchos les aterra hablar. El llamado a la santidad. Ahora, Pedro no está haciendo el llamado a la santidad lo hace Dios. Dios mismo a través de los siglos lo ha hecho. Pero este tema debe tener una fuerte esperanza para nosotros, un fortísimo consuelo. Eso es lo que debe traer a nosotros. Sean santos. Y así arrancamos con el verso 13. No se muevan de ahí de primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ciñan los lomos de su entendimiento. Lo que, parafraseando a nuestros días, Pedro está escribiendo es: preparen su entendimiento para la acción. O prepárense mentalmente para la prueba. Recordemos que ya en otras ocasiones hemos visto que cuando se habla y se dice ciñan los lomos, significa recogerse la túnica para correr con mayor rapidez o para combatir en batalla. Ciñan sus lomos, estén listos. Eso es lo que está diciendo. En este caso, prepárense mentalmente para la acción. O prepárense mentalmente contra la guerra, ataques, artimañas del enemigo, contra los dardos de fuego del maligno. Prepárense.
Romanos 12:2 habla algo similar el apóstol Pablo y dice: no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo, o no se conformen a la era que viven, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un deber de cada uno de nosotros, sí, de todos los creyentes, hermanos, no amoldarnos a este mundo, a este siglo, a la era que nos ha tocado vivir. Jamás. No debemos de ser influenciados por el mundo. Eso es lo que está hablando la bendita palabra de Dios. Al ser de Cristo hay una transformación. Y lo hemos visto, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. O sea, en pocas palabras, dice la palabra, ustedes son nuevas criaturas. Transformen su mente de una vez para eso. Que si realmente estás en Cristo, todas las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Eres una nueva creación. No tienes por qué ser influenciado por el mundo o por los mundanos, sino tú ser una influencia para ellos. Ahora nuestro principal enfoque está en Cristo y en su palabra. Ahí es donde está nuestra influencia. Esto es, prepárense mentalmente para la acción. Es como Pablo también habla a los cristianos de Efeso y les dice en Efesios 6:13-17: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. O sea, prepárense para correr a la verdad. Y vístanse con la coraza de justicia. Y calcen los pies con el apresto, ¿ves? La preparación del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así, hermanos, es como debemos prepararnos mentalmente para la prueba. Eso es lo que está hablando Pedro aquí a los expatriados, y es lo que la bendita palabra, el Espíritu Santo, nos habla a ti y a mí hoy en esta ya tarde, ya mediodía. Ponte el casco, ponte el yelmo, transforma tu mente de la salvación. Valora lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Valóralo. Sean sobrios, dice ahí mismo en el verso 13, que significa disciplinados mentalmente y espiritualmente, estando firmes y constantes, teniendo dominio propio. Así lo escribió el apóstol Pedro en su segunda epístola en cuanto a la preparación mental. Mira lo que dice en segunda de Pedro 1, 5-7, esto lo veremos semanas más adelante, tal vez meses. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Se refiere, hermanos, a tener claridad, a ser íntegros. Eso es lo que está hablando. Y también calidad moral. Sean sobrios. Es una manera de ser diligentes, que significa prontos, prestos, ligeros en el obrar, cuidadosos, exactos y activos. Esto quiere decir que el cristiano no debe
de gastar sus fuerzas, sus energías en las distracciones de este mundo. Hay que ser diligentes, hay que estar preparados mentalmente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es sumamente interesante. Esperen por completo, dice ahí mismo en el verso 13, esperen por completo en la gracia. Una vez más, Pedro hace hincapié en que valoremos la salvación tan grande que Dios nos ha dado. El creyente, el cristiano, debe vivir bien enfocado en Cristo, en la eternidad. Colosenses 3, 1 al 4 dice: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan su mira, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esto es esperar por completo en la gracia de Dios. Esto es sabiendo lo que nos espera, pero manteniendo esa vista puesta en las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que Él quiere, siempre teniendo esperanza en la obra redentora de Cristo, como dijo Pedro en el verso 9, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Y Pedro termina el verso 13 diciendo: cuando Jesucristo sea manifestado. Es la glorificación de cada uno de los cristianos. Espero en Dios que tú y yo podamos estar ahí, en esa glorificación. Es la vida eterna en su presencia. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Efesios 2:7 nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es la culminación final. Es cuando Cristo dijo también: tetelestai, todo está consumado. Esa es la consumación. Cuando Jesucristo ahora sea manifestado, lo logré, lo cumplí, ahora volverá por su pueblo y glorificará a su pueblo. Es lo que vimos la semana pasada, que escribió Pedro precisamente de los profetas en el verso 11, las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. Ellos lo vieron, los mismos profetas lo vieron, y lo vieron por fe. Así lo vimos la semana pasada. Lo vieron por fe al igual que nosotros. Los únicos que lo vieron personalmente fueron sus discípulos, los apóstoles, y los que vivieron en ese tiempo. Pero de ahí en fuera todo ha sido por fe. Los profetas lo vieron de lejos y nosotros lo vemos de lejos, creyendo. Su culminación, verso 14, ahí de primera de Pedro 1, y dice: como hijos obedientes, otra vez, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Como hijos obedientes. Obediencia es el acto de obedecer. Mira lo que dice el diccionario: de esperar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Sí, hermanos, no cuestionemos.
Si Dios en su palabra lo dice, así es y así va a ser, creamos o no. No cuestionemos su palabra en ningún momento. No se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. No te conformes, tal y como lo escribió Pablo también, y tal y como lo escribió el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2. No amen al mundo. No se conformen al mundo, no amen al mundo, no amen las cosas que hay en el mundo, decía también el apóstol Juan. No te conformes a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, sino como hijos obedientes. En Lucas 6, 45 al 49 nos encontramos que el Señor está hablando, y esto lo vimos los que estuvimos aquí el miércoles, pero lo vimos en Mateo, lo importante de la obediencia. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y luego dice el Señor, ¿por qué ellos me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, o sea, no obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. En Mateo dice, les compararé a un hombre prudente. Y luego después dice, el que no obedece es un hombre imprudente, que no edifica su casa sobre la roca que es Cristo, porque no obedece al Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Hay un pasaje en Juan, en el Evangelio de Juan, que nos hace ver los beneficios de ser obediente y de que nosotros mismos podamos decirnos si realmente nos podamos nosotros mismos evaluar si realmente amamos a Dios. Y lo dice 3 veces en Juan 14, 23. Le responde Jesús y les dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y esto lo dice 3 veces ahí, en Juan 14. ¡Qué gran bendición! Como hijos obedientes, despojémonos, hermanos, de todo peso que nos asedia. Como hijos obedientes, despojémonos de la vieja vestidura o naturaleza. Como hijos obedientes, dice Efesios 4, 23 y 24, renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ya no se conformen a los deseos que antes tenían, cuando eran ignorantes, cuando no entendían lo que estaba sucediendo. Dios, a través de su palabra, nos está llamando
a la nueva vida en Cristo. Salmo 119:9 nos dice, hace una pregunta el salmista y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, con obedecer la palabra de Dios. Sean santos. Verso 15. Si como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Esto que está hablando aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no es una sugerencia. Dios no da sugerencias. Dios dice y haz, o lo obedeces o no lo obedeces. Como aquel que los llamó es santo. Vean a Cristo, dice Pedro, es lo que está diciendo. Observen a aquel que los llamó. Pedro no dice de una manera aquí, no nos está diciendo que no aprendamos de Él. No, Él nos dice, aprendan de Él. Pongan su vista en Él. Mismo nuestro Señor Jesucristo, dentro de su humanidad, nos dice, después de dar unas instrucciones maravillosas en el Sermón del Monte, de cómo conducirnos aquí en la tierra. Y dice Mateo 5:48, sean pues ustedes perfectos, dijo Jesús, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Está hablando de santidad. Está hablando de aptos para la obra. Sean perfectos, sean santos. Nuestro Señor Jesús, al igual que lo que escribe Pedro, nos da el consejo de que después de arrepentirnos y entregarnos a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, podemos sentir la atracción de las cosas del mundo, de la tentación del mundo. Pero todos los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, nos dicen, vean a Dios. Vean a Cristo. Imiten a Cristo. Sean como Él. Sean pues ustedes perfectos como su Padre. Sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, dice Pedro. Santidad significa apartado, mantenerse totalmente entregado o dedicado al Señor. Hay un llamado por parte de Dios a la santidad, y así lo veremos en el capítulo 2. Primera de Pedro 2:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Son linaje escogido. Valora eso que dice la palabra, de lo que Cristo ha hecho en ti y en mí. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa? Que fuimos, hermanos, separados por Dios para un uso especial, apartados del pecado y de su influencia. Por ejemplo, de Moisés leemos, sí, en Hebreos 11:24-27, de los héroes de la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Quién producía eso en Moisés? El Espíritu Santo, Dios. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Santidad significa no ser como el mundo o como la multitud. No es que si el mundo lo dice, pues yo lo hago. No.
¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Hermanos, mantengámonos viendo a aquel que venció el mundo. Mantengamos nuestra vista en Cristo. Mantengámonos viendo al invisible, como vemos que José también lo hizo. Génesis 39, 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, todos conocen la historia de José, puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. ¿Y qué le dijo José? No tengo sueño. Duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano, escucha quién era José en ese momento. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. José y la esposa de Potifar estaban solos. Potifar no tenía por qué enterarse. ¿Puedes entenderlo? Y mira la respuesta de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso es santidad. Y estos temas no nos gusta tocar. Nos gusta tocar que somos más que vencedores, nos gusta tocar que Abraham fue prosperado. Que nunca te vas a enfermar, que nunca habrá persecución contra ti. Nos encanta hablar de esos temas. Pero no, hermano. Toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, hay sufrimiento. Y el que persevere hasta el fin será salvo. No, yo no soy un motivador. Yo solo hablo la palabra de Dios tal cual es, como es. Qué gran ejemplo para nosotros, que podemos ver en Moisés, en José, y así nos podríamos seguir. Nuestro Señor, antes de entregar su vida por nosotros, intercede. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús intercede por nosotros al Padre, y le dice en Juan 17, 15 al 17: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿A quiénes? A nosotros, a los creyentes. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te pido que los cuides y que los libres del mal. Y lo que nos hace diferentes a los demás es que portamos las virtudes de aquel que nos llamó. La santidad define que ahora somos de Cristo. La santidad define que somos nuevas criaturas, que ahora somos de Dios. De acuerdo a Juan 1:13, ya no somos considerados engendrados por voluntad humana, sino engendrados por parte de Dios, comprados a precio de sangre. Valóralo. Eso es lo que está hablando aquí. Gloria sea al Señor por ello. Verso 16. Y es el último que estaremos viendo aquí de Primera de Pedro.
Porque escrito está. ¿En dónde? En Levítico 11:44. Dice Pedro, está escrito, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Hay un llamado por parte de Dios a la santidad y lo vemos en toda la Biblia. No lo podemos quitar, no lo podemos borrar. El Señor nos hace un llamado a estar apartados del mundo. Pablo escribe, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Moisés escribe en la ley en Levítico 20:7-8, santifíquense pues y sean santos. Mira desde cuándo toda la palabra está plagada de esta palabra. Porque yo, Yahvé, soy Dios. Y guarden mis estatutos, o sea, obedezcan mi palabra. Y pónganla por obra, o pónganlos por obra, los mandatos, los mandamientos de Dios. Yo, Yahvé, que los santifico. El mensaje que recibimos del Espíritu Santo es, sí, hoy, que al tratar de ser santos, o al buscar vivir en santidad, nosotros estamos brindando respeto y reverencia a Dios y lo que Él nos dijo que hiciéramos y a su palabra. Cuando tú y yo buscamos la santidad, estamos reverenciando a Dios y a su palabra. Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el Espíritu Santo nos ayuda a ser santos. Todo es sombra de lo que habría de venir. Cuando dice la palabra que sigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, este es su significado. Los lectores, o sea, los cristianos del primer siglo, conocían el ritual de la limpieza que los preparaba para la adoración y sabían que debían de ser santos o limpios para poder entrar en el templo, para poder estar en la presencia de Dios. Por eso es el llamado. Este es el llamado. Y es algo serio, sean santos porque yo soy santo. Lo dice 1 de Pedro 1:16, lo dice Levítico 11:44. David, entendiendo este principio, escribe algo sumamente importante y a la vez profetizándolo. Dice el Salmo 24, versos 3 y 5, ¿quién subirá al monte de Yahvé? Está refiriendo a Sión. Y Sión viene siendo el prototipo del cielo, de los que estaremos ahí salvos, porque inclusive el Señor dirá, este nació allí en Sión. Bueno, pues dice David, ¿quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de salvación. En resumen, con esto termino, los cristianos glorificamos al Señor cuando nos parecemos más a Él. Cuando tú te dices cristiano, la gente espera ver a Cristo en ti y en mí. Nuestras prioridades deben ser las de Él. Ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros, si en verdad hemos resucitado con Cristo. Entonces pidamos al Señor que nos ayude a vivir en santidad. ¿Acaso no leímos hace rato que dice, yo Yahvé santifico? Nuestro Señor clamó diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Y los que somos de Él, nos está santificando a través del Espíritu Santo, moldeándonos a la imagen de Cristo Jesús. Solo mantén tu vista puesta en Cristo Jesús. Este es el fortísimo consuelo que tenemos, es nuestra esperanza, es lo que ha estado hablando en esta primer carta, en el capítulo 1, el apóstol Pedro. Él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de salvación. Es la salvación de nuestras almas. Nos dice el Señor: sean santos porque yo soy santo. Ese es el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia, a nosotros. Sean santos.